A veces un simple encuentro diplomático puede acabar, redibujando todo el mapa del poder mundial. ¿Qué pasa cuando el aliado más cercano de Estados Unidos, de repente, empieza a mirar hacia su mayor rival? Pues hoy vamos a ver cómo un reciente viaje a China está provocando unas ondas de choque geopolíticas de las que se va a hablar durante mucho tiempo. Cuando el enemigo comete un error, nunca se le debe molestar. La verdad es que esta cita nos viene al pelo para marcar el tono de lo que vamos a contar, porque esta es una historia de pura estrategia, de cómo un descuido de una superpotencia le abre la puerta de par en par a otras para que empiecen a mover ficha y a redibujar todo el tablero de juego. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la frase que hizo saltar todas las alarmas. Después, seguiremos el rastro del dinero con nuevos acuerdos comerciales. Veremos también cómo reacciona Europa. Nos meteremos en la mentalidad de los imperios y, para terminar, le daremos un repaso a eso que llaman el doble rasero en la política internacional. Y bueno, todo empieza aquí, con una visita de alto nivel del primer ministro de Canadá a China. El análisis que estamos siguiendo la describe como un momento absolutamente clave, el catalizador de toda esta lucha de poder a nivel mundial. Y estas fueron las palabras exactas, pronunciadas en Pekín. Ojo porque, según el análisis, esta frase es mucho más que una simple cortesía diplomática. Se interpreta como una declaración de intenciones, calculada al milímetro. Es, ni más ni menos, el anuncio de una nueva asociación estratégica con China. Y aquí está el meollo del asunto. Estamos hablando del vecino más cercano y más grande de Estados Unidos alineándose así directamente con su principal rival geopolítico. Esto se ve como un golpe directo a su esfera de influencia, claro, y como un desafío en toda regla a la histórica doctrina Monroe. Ya sabéis, esa política que básicamente decía que en el continente americano mandaban ellos y punto. Pero claro, esto no se queda solo en palabras bonitas y declaraciones. Detrás de todo esto hay acuerdos económicos muy, pero que muy concretos. Así que, como se suele decir, vamos a seguir el rastro del dinero. Y es que el contraste en las políticas comerciales es que salta a la vista. Mientras Estados Unidos ha estado imponiendo aranceles a diestro y siniestro, incluso a sus propios aliados, pues Canadá y China van justo en la dirección contraria. Están firmando acuerdos para quitar barreras y para que el comercio entre ellos fluya mucho más fácil. Y si nos fijamos en los detalles, la cosa es todavía más reveladora. Porque no estamos hablando de 4 duros, ¿eh? Canadá se compromete a comprar casi 60.000 vehículos eléctricos chinos. Y a cambio, China hace un movimiento brutal. Desploma los aranceles a su aceite de canola, pasando de un 84% a solo un 15%. Y por si fuera poco, China va a invertir en la inteligencia artificial canadiense. Vamos, que son movimientos económicos muy potentes, que sellan esta nueva alianza. La pregunta es, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué estas fugas diplomáticas? Bueno, el análisis apunta a una percepción bastante crítica, y para ello cita un editorial del New York Times. Este editorial venía a decir que el liderazgo estadounidense actual parece más preocupado por ver cuánto puede servirle el país a él que en pensar cómo servir él al país. Vale, dejamos Norteamérica y cruzamos el charco. Ahora miremos Europa. Para explicar la creciente resistencia europea al dominio de Estados Unidos, el análisis rescata una analogía histórica que es potentísima: la historia del letrero del verdulero. A ver, la historia es del escritor checo Václav Havel, y es muy sencilla, pero muy potente. Imaginaos un verdulero al que obligan a poner un cartel pro régimen en su escaparate. Todo el mundo, él incluido, sabe que es una farsa, un simple acto de obediencia para no meterse en líos. ¿Pero qué pasa el día que decide quitarlo? Pues que no solo se libera él, sino que con ese simple gesto deja en evidencia la fragilidad de un sistema que se aguanta solo por el miedo y la sumisión de todos. Y aquí es donde todo encaja. Según el análisis, el primer ministro canadiense usó precisamente esta analogía para lanzar un mensaje a Europa. Les vino a decir que era hora de que quitaran sus letreros. O sea, que dejaran de actuar por pura obediencia a Estados Unidos. Es una llamada directa para que afirmen su independencia y dejen de vivir la mentira de una sumisión con la que ya no están de acuerdo. Y ojo que esta resistencia no es solo palabrería. Europa tiene una herramienta económica muy poderosa guardada en la manga. La llaman la bazuca comercial. Y lo más irónico de todo, como señala el análisis, es que esta especie de arma económica se diseñó con ayuda de Estados Unidos para presionar a China. Y ahora resulta que Europa se está planteando usarla para defenderse precisamente de la presión de Estados Unidos. Una vuelta de tuerca increíble. Para entender bien todas estas tensiones, el análisis nos propone hacer un poco de zoom hacia atrás, dar un paso atrás y fijarnos en un patrón que se repite en la historia, esa necesidad casi insaciable de seguridad que parece definir a todos los imperios.
Es la pregunta del millón, una que sale siempre en estas conversaciones. ¿Podrían China o Europa usar la cantidad gigantesca que tienen de bonos del Tesoro de EU como si fuera un arma para hundir su economía? Pues, según este análisis, la respuesta no es tan simple como parece. A ver, en teoría, sobre el papel, la idea suena devastadora para Estados Unidos, ¿verdad? Pero en la práctica, la realidad es que es un arma de doble filo. El país que decidiera vender de golpe todos esos bonos vería cómo el valor de sus propias reservas se hunde en picado al instante. Sería básicamente como pegarse un tiro en el pie antes de poder siquiera apuntar al otro. Esta línea de tiempo ilustra a la perfección el argumento central del análisis, esa idea de una expansión constante por parte de Estados Unidos, siempre en nombre de la seguridad. Empezó con el desplazamiento de las tribus nativas en el siglo XVII, siguió con la expansión hacia el oeste y llega hasta la conversación que hay hoy mismo sobre Groenlandia para asegurar el Ártico. La lógica al final es siempre la misma, la búsqueda de fronteras seguras es una carrera sin fin, simplemente el objetivo va cambiando. Y llegamos ya al punto final y quizá el más polémico de todo el análisis. Una acusación directa de doble rasero, de doble moral, al comparar cómo reacciona Occidente ante diferentes crisis geopolíticas. El análisis nos pone sobre la mesa un contraste que es brutal. Por un lado tenemos que la simple idea de que Estados Unidos pueda controlar Groenlandia hace saltar todas las alarmas en Europa. De repente todo el mundo habla de los peligros del poder y de la tiranía. Y por otro lado se señala que en el caso de Gaza esas mismas advertencias simplemente desaparecen y el apoyo es activo. Para entender bien esa referencia a la tiranía del poder, el análisis nos lleva de viaje a la antigua Grecia, a un texto conocido como el Diálogo de los Melios. Es el ejemplo del libro del choque entre la fuerza bruta y la justicia. La historia es la de la poderosa Atenas exigiéndole a la pequeña y neutral isla de Melos que se rinda. Sin más, o se rinden o los aniquila. Y esta es la famosa y la verdad es que escalofriante respuesta de los atenienses. Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Es la ley del más fuerte llevada a su máxima expresión. Y aquí el análisis subraya una ironía tremenda. Hay líderes europeos que citan esta frase llenos de temor cuando piensan en Groenlandia, pero que parecen aplicarla sin ningún problema en otros conflictos. Y ya para rematar esta crítica al doble rasero, el análisis saca a la luz un argumento histórico que es como poco provocador. Sostiene que, si lo miramos desde la perspectiva de las potencias coloniales de la época, el gran pecado de Hitler no fue la colonización en sí misma, algo que por cierto ellas practicaban por todo el mundo, sino que su crimen fue intentar colonizar a otros europeos. Es una forma muy directa de sugerir que los principios como la soberanía se aplican de forma muy selectiva. Y así llegamos a la conclusión, a la idea central que ha estado presente en todo este análisis. La búsqueda de seguridad de un imperio parece no tener fin. Es una expansión constante que solo se detiene cuando el propio imperio termina. Y claro, la pregunta que se queda flotando en el aire es, ¿en qué punto de ese ciclo nos encontramos exactamente ahora mismo?